Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Motivante Diario. Hoy es un particular video diferente. Estaba yo practicando cómo mejorar la comunicación, mi estructura de ideas. Como ustedes saben, he dejado de practicar la oratoria hace muchísimos años y he perdido un poco la práctica de cómo organizar mis ideas. Justo estoy leyendo un libro y dije, vamos a grabar la práctica y es un buen tip para aquellas personas que estamos tratando de mejorar nuestra forma de comunicar ideas, ¿ok? Soy Idalia y espero en Dios que te encuentres muy bien. Y si no es así, aquí en Motivante Diario deseamos de todo corazón que tu situación mejore y sé positivo acerca de ello porque así será. Todo tiene un propósito. Vamos a ello. ¿Cuál? Estoy leyendo el libro La psicología del dinero. La verdad es que es la segunda vez que lo leo. Sin embargo, para cuando yo lo leí la primera vez, yo era una empleada y no había alcanzado tantas cosas en la vida como actualmente, hablando de cosas que tienen que ver con el dinero, ¿ok? Específico porque mentalmente también hay muchas cosas que lograr y un ser humano puede llegar a morir sin lograrlas, espiritualmente y mentalmente, ¿ok? Entonces, pasa que justo lo estoy entendiendo mejor, pero quise aprovechar de paso poner una práctica que en lo personal me parece eficiente, porque reducir nuestro lenguaje a las mismas 500 palabras de toda la vida tiende a dar una especie de aburrimiento o descoordinación cuando tú quieres transmitir un mensaje, la forma que la audiencia lo va a interpretar, o al menos eso es lo que yo considero. Yo cuando veo un video busco que la persona se dé a entender de una manera correcta. Eso tiene que ver su lenguaje corporal, que me regale una sonrisa, que me haga sentir que esa persona no es el dios de este mundo y yo soy la escarcha del planeta, como muchas personas en YouTube lo hacen, donde te señalan y tú estás mal y bueno, eso no, ¿verdad? Entonces acá yo quiero que tú me observes mis prácticas para que digas, pues bueno, sí, sí, esa práctica se puede hacer con cualquier libro y yo sé español, porque esta vez vamos a leer en español, esta vez no vamos a leer en inglés, pero para que vean la diferencia y también ciertas cosas en común. Normalmente pensamos que solo cuando hablamos nuestro idioma, que de paso se me está ocurriendo poner esa motivación en ustedes, si les parece, que uno dice, no, es que yo me equivoco mucho en inglés al leer. Pues sí, y déjame decirte que cuando estás leyendo algo nuevo, porque estás leyendo, vas a hacerlo en español, en tu idioma natal, en tu idioma nativo, ¿ok? Así que no pasa nada, siempre nos vamos a equivocar. Pero vean, es como que tú estuvieras describiéndole o tratándole de explicar a alguien lo que estás leyendo, pero no de manera simple o de manera corrida, sino que como si estuvieras tratando con alguien más. Voy en la página 234 y dice, está hablando acerca de, eso sí no lo recuerdo, o sí, de que por qué el pesimismo siempre se vende mejor que el optimismo. De hecho, el capítulo que estoy terminando es el 17, si ustedes son de los que leen. Dice la seducción del pesimismo. El optimismo suena a un argumento comercial. El pesimismo, por el contrario, suena a alguien que intenta ayudarte. Bueno, economía. En la economía también sucede para las malas noticias. Seamos por favor de los que no vemos noticias que son innecesarias. Voy en el punto. Una tercera razón se refiere es que el progreso tiene lugar demasiado despacio para que nos demos cuenta, pero los contratiempos suceden demasiado deprisa para que los ignoremos. Hay un montón de tragedias que ocurren de la noche a la mañana y, en cambio, apenas hay milagros que ocurran de un día para otro. El 5 de enero de 1889, el periódico Detroit Free Press expresó su desconfianza ante el viejo sueño de que un día el hombre pudiera volar como un pájaro. Los aviones, escribía el periódico, parecen algo imposible. El menor peso posible de una máquina voladora, con el combustible necesario y el ingeniero correspondiente,
no podría ser de menos de 300 o 400 libras, entre unos 135 y 180 kilos. Pero hay un límite inferior de peso. Desde luego que no mucho más de 50 libras, unos 23 kilos, más allá del cual es imposible que un animal vuele. La naturaleza ha alcanzado ese límite y con su máximo empeño no ha logrado superarlo. 6 meses después, Orville Wright abandonó la educación secundaria para ayudar a su hermano Wilbur, mecánico aficionado, en el cobertizo de su jardín, a construir una prensa para la impresión. Aquel fue el primer invento conjunto de los hermanos Wright, pero no sería el último. Si tuviéramos que hacer una lista de los inventos más importantes del siglo XX, el avión estaría al menos entre los 5 primeros, si no en el número 1. El avión lo cambió todo. Empezó guerras mundiales y terminó guerras mundiales. Conectó el mundo, pues acortó distancias entre ciudades y comunidades rurales, entre océanos y entre países. Sin embargo, la historia del afán de los hermanos Wright por construir el primer avión tiene un giro fascinante. Tras conquistar la capacidad de volar, nadie parecía darse cuenta. No parecía que a nadie le importara aquello. En su libro sobre historia de Estados Unidos, publicado en 1952, Frederick Lewis Allen escribía: transcurrieron varios años hasta que la opinión pública entendió lo que estaban haciendo los Wright. Tan convencida estaba la gente de que volar era imposible, que la mayoría de quienes lo vieron volar por encima de Dalton, Ohio, en 1905, se decantaron por pensar que lo que habían visto tenía que haber sido un truco sin importancia, como la sensación que tendrían la mayoría de la gente hoy en día al ver una demostración de, por ejemplo, telepatía. No fue hasta mayo de 1908, casi 4 años y medio después del primer vuelo de los Wright, cuando se mandó a reporteros expertos para que observaran lo que aquellos hermanos andaban haciendo. Jefes de redacción experimentados dieron plena credibilidad a las entusiastas informaciones de esos reporteros y, finalmente, el mundo abrió los ojos ante el hecho de que el vuelo humano se había hecho realidad. Incluso después de que la gente entendiera el milagro del avión, lo subestimaron durante años. Primero se veía principalmente como un arma militar, luego como el juguete de un rico, y más adelante quizás como algo que podía usarse para transportar a unas cuantas personas. El Washington Post escribía en 1909: no existirán nunca los cargueros aéreos comerciales. El transporte de mercancías seguirá arrastrando su lento peso a través de la paciente tierra. Ahora comparemos ese lento costo, años, despertar del optimismo acerca de los aviones con la rapidez con que la gente presta atención a los motores del pesimismo, como las quiebras empresariales, o las grandes guerras, o los accidentes aéreos. Algunas de las primeras menciones al avión de los Wright fueron en 1908, cuando un teniente del ejército llamado Thomas Selfridge murió durante un vuelo de demostración. El crecimiento es fruto del potencial acumulativo, que siempre requiere tiempo. La destrucción, por el contrario, es fruto de los puntos de fallo concretos, que pueden ocurrir en segundos, y de la pérdida de confianza, que puede darse en un instante. Es más fácil crear un relato en torno al pesimismo porque los fragmentos de la historia tienden a ser más frescos y más recientes.
Los relatos de optimismo requieren que nos fijemos en un trecho largo de la historia y de las evoluciones, algo que la gente suele olvidar y que requiere un mayor esfuerzo de comprensión. Gracias por acompañarme en mi práctica. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.